Buenas noches, grupo. Sí, el aullido nocturno, por favor, que no se nos olvide. Bueno, ¿sí, Yayo? ¿Te parece bien? ¡Qué padre! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a su noticiero local favorito, el Weekly Chilango, enfocado en la gran capital de este cochino país, dejando claro por qué la provincia no es tan relevante. Vámonos con las noticias más importantes de la Ciudad de México. Se llevó a cabo el segundo debate a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y en los candidatos solo se lanzaron acusaciones por corrupción. Y cuando digo los candidatos me refiero a que Taboada y Brugada se pelearon mientras Chertorivsky estaba como hermanito con el control del Nintendo desconectado frente al microondas. Los temas principales fueron la falta de agua, la corrupción, lo bueno de Taboada y lo feo de Brugada. Como siempre, al terminar el evento, todos se declararon ganadores, menos Salomón, que no se pudo declarar ni participante. Sobre los señalamientos de corrupción que Taboada hizo a Brugada vinculándola con el señor de las ligas, René Bejarano, la morenista dijo que es de que en el momento no tuvo tiempo de desmentir las acusaciones, pero que lo hará en los próximos días. No más es cosa de destruir las pruebas y mandar a René a otro país. Muchas de las cosas que dijo, vamos a emprender como partido una aclaración todos los días, las mentiras de Taboada. Ustedes saben que no hay suficiente tiempo. Entonces estamos en que o contestamos o proponemos, entonces le apostamos justamente a la propuesta. Taboada defendió su desempeño como alcalde de la Benito Juárez e insistió en que claramente, y sí mantuvo negocios con René Bejarano, y que se gustan y no son novios, y que perdona a todos por la imagen mental. Nosotros venimos a este debate a decirle a la ciudad que el cambio viene, que hay una manera distinta, que hay un gobierno de resultados. Ella no puede presumir ni resultados de agua, ni resultados en materia de seguridad, y como lo dijimos en el debate, ni en corrupción. Por eso, las utopías fueron su negocio con René Bejarano. En tanto, el candidato de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, acusó a Clara y Santiago de tener a la ciudad hecha un basurero por la propaganda de sus carteles en todos lados, mientras que él casi no tiene publicidad, ni presencia, ni posibilidades de ganar. No hay un milímetro de ciudad que no tenga sus cochinadas. ¿Y saben qué? Por cada uno de estos penzones se desperdician 91 litros de agua para su fabricación. En lo que va de la contienda llevan 455 millones de litros de agua desperdiciados. Y a propósito de la basura electoral, ¿qué dice la gente bonita de la Ciudad de México sobre el tema? Soy Carla y me dedico a la construcción. Pues primero es muy desagradable ver así tantas lonas, o sea, me parece que a la imagen urbana es muy agresivo. Y después nos estamos preguntando qué va a pasar con toda la basura que está generando, porque una cosa es ponerlos, pero después ¿quién se va a encargar de quitarlos? ¿Cuál sería hoy en día una buena forma de decirle a los ciudadanos quiénes son sus candidatos? Yo creo que hay muchas alternativas, nuevos medios de comunicación, sobre todo los medios digitales, mucho más que estos medios visuales que la verdad generan un chorro de residuos. Yo creo que sería importante que, o sea, justamente el responsable de haberlas colocado también se haga responsable de quitarlas y llevarlas a un lugar y no las veamos rodando por todo periférico y aquí por la glorieta de Vaqueritos, que es lo que regularmente pasa después de las elecciones. Mi nombre es Antonio Lavín, esta es el tipo de propaganda que utilizan los partidos para darse a conocer, pues, porque si ustedes ven nada más son la fotografía y un eslogan muy pequeño de parte de los candidatos a cualquier puesto de elección popular. Pues de mi edad, pues creo que es la única forma en que conocíamos de la política. Ahora yo creo que ya para la gente joven pues ya hay otros medios, ¿no? Todo, con la amplitud de los medios de comunicación, pues ya a través de las múltiples plataformas que hay ahí, yo creo que se pueden comunicar con los jóvenes. Pues mira, creo que ahora están ocupando, o deben de ocupar por ley, plástico reciclado, ¿no? Pues que obliguen a que los partidos mismos lo recojan, o sea, es lo más viable que lo recojan, y porque pues es una guerra. Hola, mi nombre es Yashua Ballesteros. Pues yo siento que sería usar las redes sociales más, como cosas que digan el pasado de los candidatos, cuáles son las formas que ayudarían, y exponer
más sus verdaderas intenciones a través de las redes sociales, no simplemente poner imágenes de gente feliz y diciendo que va a ayudar a cambiar México. Y bueno, Ale, esta fue la opinión de los ciudadanos. Regresamos al estudio. Gracias, Anwar. Prohíbe el debate de manera completamente natural y sin intenciones de intervenir a favor de Morena. La Fiscalía y el Gobierno de la Ciudad de México acusaron a la Alcaldía Benito Juárez de entregar documentación más alterada que Peso Pluma en concierto sobre el caso del túnel de la línea 12 del metro, que en marzo sufrió una filtración de concreto. El jefe de gobierno, Martí El Chocoleche Batres, dijo que la documentación era falsa y confirmó que la Fiscalía investiga a 5 funcionarios de la demarcación por los hechos. Para eso sí son muy buenos, pero para averiguar quién le añadió una dosis de Tultepec al agua de la Ciudad de México, no más nada. Ahora, con los elementos que ha dado a conocer el fiscal general de justicia de la Ciudad de México, nos parece realmente muy grave, muy delicado que pudiera haberse alterado o manipulado documentación entregada a la Fiscalía por parte de la Alcaldía Benito Juárez. Por su parte, la alcaldía afirmó que la constructora fue la que presentó el documento alterado y no la administración local. En otro asunto, el gobierno capitalino afirmó que avanza en la normalización del suministro hidráulico en el norponiente de la alcaldía Benito Juárez, donde se detectó un poco de agua en la gasolina de las regaderas. El director del sistema de aguas, Rafael Carmona, declaró que según los últimos estudios realizados en 13 pozos y 8 puntos de monitoreo, el agua ya está limpia. Cosa que dudo, porque la semana pasada bañé a mi perrita y cuando salió a tomar el sol empezó a oler a pastor y no alemán. Pero para hablar más sobre el tema del agua, le doy la bienvenida al ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Conagua. Bienvenido, José Luis, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandra, a ti y a todo tu equipo. Buenos días. Oye, fíjate, aquí en el Daily Diario yo creo que en todo México estamos muy preocupados por la situación del agua. Está viendo unos datos, 2 de cada 10 hogares en el país no tienen disponibilidad de agua dentro de la vivienda, 3 de cada 10 hogares no tienen dotación diaria de agua. Casi el 70% de la población mexicana ya padeció algún tipo de sequía hasta este año. Entonces, la pregunta es, ¿qué instituciones están involucradas en la administración y el cuidado de agua en México? Porque todo el mundo se tira la bolita. Bueno, yo te diría primero, Alejandra, que la sequía del año pasado fue la más grave en todos los registros históricos del meteorológico y estamos en una situación realmente de emergencia. La institución fundamental es la Comisión Nacional del Agua, que es la que tiene que administrar el recurso pues, a nivel federal, y luego a nivel municipal son los organismos operadores de agua. En el caso de la Ciudad de México, el sistema de aguas de la Ciudad de México es como una especie de un organismo municipal muy grande, es decir, no depende de las alcaldías el suministro del agua potable, el alcantarillado y saneamiento, sino más bien del sistema de aguas de la Ciudad de México. Y esto requiere necesariamente muy buena comunicación, entendimiento, obviamente en los 3 órdenes de gobierno, lo cual aquí parece que no lo hay. No hay esa voluntad de participar, de entender que es el principal servicio para la comunidad, para la sociedad, y que tenemos que estar todas las autoridades en coordinación. Claro, y digo, ahora el problema ya no solo la disponibilidad, sino también la calidad del agua. En ese sentido, preguntarte, ¿qué fue lo que pasó en la Ciudad de México? ¿Cómo pudo haber sucedido este fenómeno de tener hidrocarburos en el agua? ¿Se trata del monitoreo de pozos? ¿Dónde crees tú como experto que sucedió el primer error? Bueno, lo primero es la velocidad de reacción, ¿no? Cuando a principios del mes muchos vecinos estaban diciendo hay olor a gasolina en el agua. Bueno, eso requiere una acción inmediata por parte de la alcaldía y por parte del sistema de aguas de la Ciudad de México. Tardan mucho tiempo. No puedes esperar días cuando tienes una denuncia o un aviso de esta naturaleza, porque es el agua que consumimos, ¿no? En segundo lugar, tienes que ir a revisar qué es lo que pasó. Si hay un olor a gasolina, pues tú te vas a un análisis de hidrocarburos en agua o análisis un poco más amplios, pero mucho más rápidos, ¿no? Finalmente se detecta en un pozo que, aunque está en la alcaldía de Álvaro Obregón, suministra a esas colonias de Benito Juárez también, y detectaron una especie de aceite. Pero lo que a mí me alarmó mucho, Alejandra, es que la muestra la toman a 120 metros de profundidad. Uh-huh. Y esto es grave porque la hipótesis que yo me hago, con la experiencia que tuve pues, en la Comisión Nacional del Agua y en mi experiencia profesional, es una contaminación del suelo posible, probablemente por alguna infiltración antigua,
algún poliducto de Pemex que se haya fugado, o achicoleo, que hoy es una cosa terrible, o un tanque de una gasolinera de diésel, por ejemplo, que estaba roto, o del almacenamiento que está muy cerca de Petróleos Mexicanos, muy cerca del Pozo Alfonso XIII, contamina el suelo. Y con el paso del tiempo va a haber una filtración que llegue al acuífero. Y el problema es que está en el acuífero. Y ahí la competencia ya no es solo del sistema de aguas, es de la Comisión Nacional del Agua, que tienes que caracterizar el tipo de contaminante y luego lo que se llama la remediación. O sea, no puede ser que me diga, que además lo conozco muy bien y es mi amigo, Rafa Carmona, que ya está resuelto. Eso no puede ser. Si estuviera resuelto, pues que vuelvan a operar el pozo, y eso no es verdad. Realmente es un problema grave. Claro. Y por ejemplo, sobre esto que dijo el jefe de gobierno Martí Batres de un posible sabotaje, ¿qué opinas tú? ¿Eso sería posible? No es posible, es un distractor de la falta de atención y de rapidez para atender el problema por parte del gobierno, que todo lo niega, ¿no? Lo primero que hicieron fue decir, no, el agua está bien cuando no estaba bien. Luego, días después, confirmaron que el agua que era potable, cuando evidentemente había un problema, ¿no? Y cuando quedaron pasmados ante el problema de la contaminación en el Pozo Alfonso XIII, pues empiezan, en lugar de atacar el problema a fondo y coordinarse con la Comisión Nacional del Agua, la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la COFEPRIS, que tiene que ver con la salud, y la Fiscalía General, es decir, hay que hacer una investigación de qué sucedió ahí, ¿no? Y en lugar de eso empiezan a hablar, un sabotaje no tiene ningún sentido. O sea, es como si alguien hubiera tomado barriles de petróleo y metido en el pozo, que es imposible porque está resguardado, porque hay una columna de bombeo, porque no puedes hacerlo. Y luego otros temas, ¿no? Salió el sábado con este tema del metro, lamentable, pero es un accidente menor relativamente, que nada tiene que ver con el problema del agua. Pues como un distractor frente al debate del domingo, por favor, es muy lamentable ver a la máxima autoridad de la Ciudad de México con estas salidas que no vienen al caso, ¿no? Claro. Hay que ir al fondo del problema. Y sobre ese tema, ¿cuáles serían las medidas que debería tomar de manera inmediata tanto el gobierno federal? Porque, a ver, la sequía está a nivel nacional, ¿no? El gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, para contener la crisis hídrica que ya tenemos enfrente. Mira, tenemos un problema que lo tengo que decir, que es a nivel nacional. Es el no reconocimiento por parte de la autoridad de la sequía extrema del año pasado. Al no reconocerlo, no hay declaratoria de emergencia. Ya en este país estamos en el paraíso. Ya no hay desastres naturales, ya no hay emergencias. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, en una de sus mañaneras, yo creo que despistado, elimina el FONDEN, que es el Fondo Nacional de Desastres. El FONDEN es el fideicomiso para apoyo a la población afectada por un desastre y obliga a un protocolo de emergencia que ya no lo tenemos. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Declaras de emergencia y detonas un protocolo donde entra todo mundo, entran autoridades federales y locales a atenderlo, ¿no? En el caso de la contaminación del pozo de Alfonso XIII es caracterizar el contaminante, que no lo han hecho. Segundo, ver qué dimensión, de qué dimensión puede ser ese problema, es decir, la contaminación, y luego lo que se conoce como la remediación. ¿Qué es la remediación? Bueno, un tratamiento que es tratamiento del suelo contaminado y tratamiento del agua que puede estar contaminada en el acuífero. O sea, el problema yo lo veo muy grave porque la contaminación está en el acuífero, está en lo que se llama el nivel estático del acuífero a profundidad. Y eso es francamente muy preocupante porque el acuífero es el mismo. Tú tienes, imagínate, el manto acuífero es como toda la ciudad con popotes por todos lados extrayendo agua. Si hay un contaminante en uno de los popotes donde está succionando, aunque tú lo clausures, sigue succionando de otros popotes alrededor, que son los pozos profundos. Entonces, ese contaminante puede difundirse hacia otros pozos. El asunto es muy grave, es muy serio, y la autoridad no le da importancia, y lo politiza, y acusan incluso a mí, porque lo estoy diciendo, bueno, pues porque es un problema grave de contaminación, independientemente de campañas, independientemente de partidos. O sea, surge en medio de una campaña, se politiza así, qué mal, pero hay que atacarlo. Y para finalizar, ¿qué deberían de hacer los gobiernos entrantes para revertir la crisis hídrica? Bueno, esto es muy importante, tu pregunta, Alejandra. Hay que retomar una agenda con visión de largo plazo. Es decir, la agenda que te garantice el agua futura, la sostenibilidad del recurso en el futuro. México es un país que ha perdido disponibilidad de agua muy aceleradamente porque crece la demanda, crece la población y baja la disponibilidad. Entonces yo todo lo centro en una sola palabra, Alejandra, que es eficiencia. O sea, de aquí en adelante tenemos que hacer un uso mucho más eficiente del agua en todos los usos, principalmente la agricultura. Somos un país de uso extensivo del agua en la agricultura,
Y cuando tú tecnificas la agricultura con una selección adecuada de cultivos, entonces produces mucho más, el agricultor gana mucho más económicamente y consumes menos agua, ¿no? La segunda parte es el intercambio de agua. Todos los municipios deben de tratar sus aguas residuales y esas aguas tratadas deben de ir al riego agrícola, al uso industrial, y el volumen equivalente que tú entregas lo debes de dejar de extraer de los acuíferos, que es el problema, ¿no? Entonces, visión de largo plazo, visión de cuenca, yo le llamo una agenda 2050, que es en lo que estamos trabajando, donde tengas una hoja de ruta con planes, programas, acciones, independientemente de quién gobierne. Porque somos un equipo, un país que no le da continuidad a los programas. Y esto es muy grave. No importa si gobierna un partido u otro. Deberíamos de tener una constante en el trabajo para lograr una sostenibilidad en materia de agua, que si no, vamos a tener problemas muy graves. Claro. Pues José Luis, muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, gracias a ti, Alejandra, y a todo tu equipo. Gracias. Pues ya lo escuchó usted de voz de un experto. En más noticias, la Fiscalía General de Justicia Capitalina confirmó que Miguel N. está siendo investigado como un posible feminicida serial. Ah, mira, qué excelentes detectives. ¿Qué habrá sido lo que los hizo sospechar? ¿Los restos óseos que encontraron en su casa? ¿Las identificaciones de mujeres, dispositivos electrónicos, así como herramientas como un serrucho y libretas en las que supuestamente relató sus crímenes? Ah, pues con razón sospechan que podría ser feminicida. Todas esas cosas sí lo hacen pensar a una, la verdad. Las autoridades trabajan en la identificación de los restos encontrados y se cree que Miguel podría estar relacionado con al menos 7 desapariciones, incluyendo la de Frida Sofía y Viviana Elizabeth. Expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ya trabajan en estudios de genética para determinar con toda certeza a qué personas correspondían los restos humanos hallados en el inmueble. En la alcaldía Álvaro Obregón, vecinos de la colonia Liberales de 1857, ¿por qué le ponen a su colonia nombre de club swinger para viejitos? Exigieron una evaluación de daños en las viviendas cercanas al lugar donde se desplomó una lanzadora de dovelas. Mariana Rodríguez Mier, encargada del despacho de la alcaldía, criticó que el gobierno de la ciudad minimizara el accidente y que ningún funcionario haya acudido para atender a los colonos. Este sábado, la presentación de la banda estadounidense Interpol en el Zócalo generó una derrama económica de 950 millones de pesos para la Ciudad de México. No hay bronca, respondió Puebla. Nosotros vamos a tener a Patilú en la feria ganadera. El secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Acabani, explicó que el ingreso vino de hoteles, restaurantes, bares y transporte a los que accedió la gente a Acabani el concierti. En términos de impacto económico, la asistencia de 160,000 personas al evento posicionó a Interpol por encima de otros como Rosalía, Los Tigres del Norte y La Maldita Vecindad. No, ¿me están diciendo que los fans de La Maldita Vecindad no tienen poder adquisitivo? ¡Qué sorpresa! La semana pasada, la Ciudad de México experimentó un récord histórico de calor con una temperatura de 34.2 grados con una sensación de vas y mingas a tu chadre en el observatorio de Tacubaya. Esta marca superó el récord anterior de 32 grados establecido el 14 de abril de 1998. Especialistas de la UNAM atribuyen este fenómeno al calentamiento global y al continuo uso de combustibles fósiles. ¿Alguien pidió más refinerías?, declaró Andrés Manuel López Obrador. Antes de despedirnos, el ingreso al metro capitalino con boleto físico llegó a su fin este sábado, jóvenes. Se acabó. No más boleto. Ahora el acceso es exclusivamente con la tarjeta de movilidad integrada, lo que resuelve el único problema del transporte público en la Ciudad de México y ahora todo marcha de maravilla. Hasta que se caiga hunda guarda. De acuerdo con autoridades del metro, este cambio permitirá ahorrar tiempo en los traslados y agilizar los ingresos, porque eso es lo que hacía lento al metro, los boletos. Llegamos al final de esta emisión, jóvenes, se acabó. Pero recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. A mí vaya a seguirme a Twitter, Instagram, TikTok, todas las redes sociales. Es el @ que está apareciendo aquí en pantalla. Y si no, no pasa nada. Nos vemos aquí el próximo martes con más noticias de la capital. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Weekly Chilango.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y disfruta de mucho más contenido que tenemos preparado para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Abejorro.